¿Dónde almacenamos los recuerdos? ¿Guarda un rincón o esquina en particular de nuestros cerebros nuestro atesorado pasado a salvo, para que podamos recobrar piezas de él cuando lo necesitemos, como lo haríamos de un cuarto en el sótano o un polvoriento ático? Bueno, no exactamente. El cerebro simplemente no tiene espacio para almacenar todo lo que nos encontramos en la vida. En vez de eso, los recuerdos son partidos en pequeños fragmentos y, de acuerdo a un sistema peculiar de manejo de casa, son dispersados en los cuartos, armarios y corredores del cerebro. El cómo hacemos que las piezas se unan nuevamente para producir un recuerdo es uno de los grandes misterios. Es algo que los biólogos del cerebro están tratando de resolver bajo el microscopio. Adelante, eche un vistazo a lo que realmente sucede dentro de su cerebro. Mientras usted ve este programa, miles de millones de células en su cerebro están intercambiando pulsos eléctricos y químicos a una velocidad asombrosa. Estas sustancias químicas controlan la forma en que aprendemos cosas y las almacenamos para una referencia futura. Este proceso es el comienzo de la memoria. El cerebro, el universo dentro de nosotros. La prodigiosa memoria. En la Universidad de Washington, en San Luis, los investigadores están empleando una máquina TEP de exploración para hacer mapas del curso de la memoria en el cerebro mientras almacenamos información. En este experimento, el sujeto memoriza una lista de palabras. Luego, los científicos le muestran únicamente las primeras 3 letras de las mismas palabras. Al pedirle que recuerde la palabra completa, ellos pueden ver qué partes del cerebro utiliza ella para recordar. Teeth, white, Los investigadores encontraron una alta tasa de actividad en las profundidades del cerebro, en un lugar llamado el hipocampus o hipocampo. Es el nombre en latín del caballito del mar, al cual se asemeja en su forma. En el hipocampo están alineadas filas de aproximadamente 40 millones de células nerviosas. Estas células ayudan a almacenar la información de nuestros sentidos en la memoria. Por ejemplo, cuando memorizamos la cara de alguien, la dividimos en formas simples. Partes de información acerca de estas formas van al hipocampo. El hipocampo forma parte del sistema límbico del cerebro. Entre sus funciones, el sistema límbico también nos da nuestras emociones. El hipocampo procesa y evalúa, y luego espera. Más información de los sentidos y el resto del sistema límbico para ver si la cara debe ser archivada en la memoria. Aquí, con este barrido TEP amplificado por computadora, usted puede ver el cerebro trabajando. La información nueva corre instantáneamente a través del hipocampo. Si el hipocampo, o incluso el camino a él, está dañado, nuestra habilidad para hacer recuerdos nuevos se destruye. La alta tecnología nos ofrece una forma de entender cómo funciona la memoria en el cerebro. La tragedia humana nos da otra. En Inglaterra, un hombre nos lleva a su misterioso mundo, donde la memoria ha perdido su lugar y su significado. Para el ojo no entrenado, Jeremy Cuss podría pasar por un joven inteligente común.
Verlo más de cerca revela una vida devastada. Jeremy dicta cada momento de su día a una micrograbadora. Sin ella, él no tendría idea de lo que sucedió hace una hora, incluso hace unos minutos. Jeremy no tiene memoria a corto plazo. Una lesión cerebral hace varios años dañó un área del cerebro cerca del hipocampo. Puede recordar algo de su pasado antes de su lesión. Sus recuerdos a largo plazo, almacenados lejos del hipocampo, están intactos. Simplemente no puede depositar nuevos, no puede añadir a su pasado. No recordará esta carrera. Jeremy, que tiene 27 años, vive solo. Para mantener su independencia, ha tenido que adoptar una rutina disciplinada de mantenimiento de registros diario. Espera un momento. ¿Qué estoy haciendo? Lechuga. No, eso es para el arroz. Si no escribe lo que preparó el día anterior, Jeremy cocina lo mismo 2 veces. Necesita tomar nota de lo que come. Fue suficiente, sí. Era un hombre musculoso. Se conservaron los recuerdos a largo plazo y también la percepción de sí mismo. Él sabe quién es, conoce a la gente en esta comida. Son viejos amigos y él los recuerda. El señor Poppins me dijo que le Sí, escribiera. así es él. Ya deberían saberlo. Esta fue una vez la vida de Jeremy, un estudiante y atleta en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Remaba en el equipo de canotaje y planeaba ser abogado. Su vida cambió para siempre cuando perdió su memoria a corto plazo. Ahora, vive una existencia de momento en momento. ¿Qué sentiste? Creo que tuve mucha amargura, mucho enojo. Sí, y mucho. Lo diré otra vez. Creo que tuve mucha amargura. Porque no pude ser abogado. Me preocupó qué más iba a hacer en el futuro. Espere. Hablando con Judy, ¿qué fue lo último que me preguntó? ¿Cuáles fueron los sentimientos de...? Los planes futuros de Jeremy se derrumbaron una tarde en la oficina de su profesor. Mientras recibía una tutoría, Jeremy empezó a convulsionarse de pronto. Cayó al suelo, inconsciente. Un vaso sanguíneo se había reventado en el cerebro de Jeremy. Un fuerte derrame dañó el camino hacia el hipocampo. Ahora una grabadora debe hacer lo que su cerebro dañado no puede. Toda conversación telefónica es grabada. Más tarde, Jeremy las transcribe en su libro de notas.
Jeremy guarda apuntes meticulosos de sus amigos, lo que les gusta y no les gusta, y conversaciones que han tenido. Vive esclavo del reloj. Una alarma le dice cuándo es hora de irse y a dónde. El caso de Jeremy y otros como ese llevaron a los investigadores a concluir que el cerebro almacena diferentes tipos de memoria en lugares distintos. La memoria de Jeremy a largo plazo le permite viajar sin compañía a la casa de su madre. Él hizo el viaje seguido, pero sin memoria a corto plazo puede olvidar de repente a dónde va. ¿Cómo es que Jeremy puede recordar lo antiguo, pero no lo nuevo? Los investigadores dicen que la respuesta está en el hipocampo. Profundo dentro del lóbulo temporal, el hipocampo es un depósito temporal para paquetes de información nueva. Un paquete de material podría ser retardado aquí horas, días, incluso años antes de ser cambiado a un almacenamiento permanente. Para entender cómo, necesitamos mirar más detenidamente la manera en que trabajan las células nerviosas del cerebro. Esto es lo que sucede primero. En el cerebro y a lo largo del sistema nervioso, neuronas especiales convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan por las largas y cableadas fibras entre las células nerviosas. Las fibras son la red de comunicación del sistema nervioso. En la punta de cada fibra hay sacos redondos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los sacos descansan a un lado del pequeño espacio, 50 veces menor que 1 milímetro. Llamado la sinapsis, separa a una neurona de la siguiente. Los neurotransmisores son la forma en que las células se comunican a través de este espacio. Aquí están dos neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si mira con atención, en la terminación de la neurona superior, verá los sacos de los neurotransmisores. En el lado opuesto de la sinapsis, hay filas de receptores. Estos son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica en una neurona llega al final de su línea, pone a los sacos de sustancias químicas en acción. Los sacos activados se rompen y bombardean a la neurona vecina con sus moléculas. Las moléculas se embonan en receptores semejantes a un tulipán en la neurona vecina. Entonces los receptores se abren y permiten el paso de partículas cargadas llamadas iones. Estos iones inician una nueva corriente eléctrica débil en la neurona receptora. En el hipocampo, de acuerdo a la teoría más aceptada, el bombardeo sucesivo de neurotransmisores fortalece esta señal débil. La estimulación repetida abre este receptor, el cual permite la entrada de un flujo de iones de calcio. Los iones de calcio activan enzimas como esta, mostrada en morado. La enzima activada se mueve alrededor de la célula, desencadenando una serie de reacciones mediadas por otras enzimas. Las enzimas se comportan como un equipo especial de construcción, cambiando la estructura de los receptores. Estos receptores alterados parecen facilitar el paso de las corrientes eléctricas a través de la sinapsis. Anteriormente, estos receptores solo permitían el paso de corrientes débiles. Ahora pueden conducir corrientes fuertes. Este cambio, llamado potenciación a largo plazo, dura varias semanas. Los investigadores piensan que estas conexiones fortalecidas en el hipocampo son recuerdos recientemente creados.
Finalmente, la memoria necesita ser transferida a un almacenamiento permanente. Cuando el hipocampo termina de consolidar la información, envía el paquete a la corteza, la delgada capa exterior del cerebro. Los pensamientos y experiencias destinados a convertirse en recuerdos a largo plazo viajan a la corteza vía señales eléctricas. Los recuerdos no son almacenados intactos. En vez de ello, son partidos en fragmentos y distribuidos por toda la corteza. La forma, color y olor de una manzana son categorizados y archivados en diferentes redes de neuronas. La corteza alberga cerca de 2/3 partes de las células cerebrales y los intrincados circuitos que ellas crean llegan a ser billones. El activar solo unos cuantos de ellos puede disparar una cadena de comunicación que hace volver juntas todas nuestras vívidas recolecciones de una manzana. Pero cómo trabaja este proceso exactamente sigue confundiendo a los investigadores, aunque algunos tienen teorías interesantes. El Dr. Daniel Alcon es uno de los directores de la investigación de la memoria en los Institutos Nacionales de Salud. Cuando recuerda la cara de su padre, realmente está recordando los ojos, la nariz, la boca, las cejas, la frente y el cabello, todos ellos en relación o asociación unos con otros. Así, por ejemplo, la imagen de la cara de su padre, la imagen visual, está relacionada con la imagen auditiva del sonido de su nombre, con la imagen emocional que tiene y de la imagen visual que tiene de la palabra, e incluso con el movimiento que tiene que hacer para decir esas palabras. Si usted recuerda un pequeño juego, una pequeña parte de esas relaciones, usted puede recordar el resto de todas las relaciones. Un ejemplo, puede pensar que tiene una cadena con muchos eslabones. Si posee un número crítico de eslabones a los que puede tener acceso, puede jalar el resto de los eslabones, toda la cadena, a su conciencia. Si Jeremy hubiese perdido también sus recuerdos a largo plazo, se habría parecido a alguien con un caso avanzado de Alzheimer. Pero la amnesia de Jeremy no le quitó su mente o su personalidad. Con las herramientas y apoyo adecuados, él puede salir adelante. Hola, Jeremy. Me da gusto verte. Mi bebé. Qué bueno que te veo. Pasa. Vaya, mira cómo vienes. ¿Qué? Te ves diferente, te estaba viendo y te ves diferente. Estoy refrescando mis piernas. ¿Cómo has Sí, estado? se podría decir que sí. ¿Tuviste un buen viaje? Mírame, ¿Estuvo ¿qué bien? más ha cambiado? Sus recuerdos inmediatos antes de enfermarse eran dolorosos. Yo tuve que repararlos, tuve que trabajar en ello. 6 medidas de azúcar. Así es. Tu abuelita siempre tuvo que tener mucho cuidado de que... Tu tío no se quemará. Tu tío Jeremy no se quemara los dedos cuando era pequeño y ayudaba a su mamá a hacerlas. ¿Sabes cuándo sí me quemé? ¿No? ¿Cuándo? Bueno, creo que estaba un día en la casa, o así. ¿Cuándo fue eso? Cuando tenía 11 años me dejaron solo en la casa. Tú estabas fuera y yo estaba haciendo jugo de naranja ¿Sí? caliente para un guiso.
Sí. Y puse la tetera y al estirarme a la alacena para bajar el jugo de naranja concentrado, Sí. se me cayó agua hirviendo en el estómago. Oh, yo no me Fue acuerdo de entonces, eso. Muy bien, muy Que bien. le hablaste a Eve y le estabas gritando por Sí. teléfono. Ya me Eve acuerdo. Dashlum. Ya me acuerdo. Muy Ah, bien. ¿ya te muy acuerdas? bien. Y mientras los amnésicos, como Jeremy, no pueden grabar cosas específicas como caras, nombre o lugares, pueden aprender ciertos tipos de habilidades, tales como tocar el piano o conducir un automóvil. La habilidad se vuelve automática, como el montar una bicicleta, algo que nunca se olvida. Aunque la diferencia es que mientras nosotros podemos recordar la primera vez que aprendimos a andar en bicicleta, los amnésicos no. Ellos pueden realizar una tarea, pero no tienen recuerdos de haber aprendido a hacerlo. Jeremy puede aprender aún ciertas habilidades, las cuales son almacenadas en la memoria sin la ayuda del hipocampo. La memoria de las habilidades requiere otras partes del cerebro, incluyendo el cerebelo. El antiguo estudiante con honores debe usar ahora la habilidad para aprender que le queda, para buscar una carrera empleando sus manos. Jeremy está tratando de ser un fabricante de muebles. Creo que una de las cosas más duras con las que he tenido que enfrentarme es cambiar la imagen de mí mismo, de verme como un confiado joven abogado y a volverme algo total y completamente distinto, tomar una carrera en la cual jamás habría pensado antes de enfermarme. En las noches, él escribe para capturar su día. Kevin, Anita was going to take Kevin. I said, aerobic class one day. Luego la almacena a salvo en libros de apuntes, grabando sus pensamientos, actividades y emociones. Por ahora, Jeremy guarda su memoria en una caja detrás del sofá. Sus diarios van atando sus días para darle continuidad en un mundo de momentos volátiles. Todos nosotros experimentamos un poco de pérdida de la memoria conforme envejecemos y las células cerebrales van muriendo naturalmente. Las células mueren porque los vasos sanguíneos del cerebro, las pequeñas líneas de vida que portan oxígeno y combustible, van empeorando en su trabajo conforme vamos envejeciendo. Estos capilares corren profundo en el cerebro para alimentar las células nerviosas con sangre rica en oxígeno. Con el paso del tiempo, el diámetro de un vaso sanguíneo se constriñe, reduciendo el flujo de células sanguíneas. Una vez que se bloquea el aporte de oxígeno y nutrientes, las células nerviosas mueren una por una. Las bajas son muchas en el área crucial del hipocampo. No podemos producir neuronas nuevas. Lo que perdemos, lo perdemos para siempre.
Pero la pérdida de células nerviosas no hace necesariamente débiles a nuestras mentes. Tenemos 100.000 millones de células nerviosas cuando nacemos. Incluso si perdemos un 20%, como lo hacemos la mayoría de nosotros, podemos experimentar nada más que olvidos leves. Aunque las células del cerebro son importantes, las conexiones que realizan lo son aún más. Estas ricas conexiones pueden ayudar a una persona de 80 años a pensar mejor que un estudiante de secundaria. Pese a que las neuronas mueren naturalmente, el cerebro sigue formando nuevas conexiones para llenar los vacíos. Algunos investigadores creen que un ambiente estimulativo de aprendizaje puede alentar redes neuronales ricas. Así, la edad por sí sola no significa demencia. Por el contrario, la demencia es producto de una enfermedad. Con más frecuencia, la enfermedad es la de Alzheimer. Durante mucho de la historia humana, la enfermedad de Alzheimer destruyó la mente en una relativa oscuridad. Pero en esta casa, hace unos 100 años, un médico alemán inició un esfuerzo por entender este temido mal. El doctor Alois Alzheimer, psiquiatra, estaba cada vez más perplejo acerca de una paciente que experimentó pérdida de la memoria, paranoia y alucinaciones antes de morir a los 56 años de edad. Alzheimer disectó su cerebro. Al mirar en el microscopio, halló señales de la enfermedad que llevaría su nombre. En su diario, describió cómo el cerebro de la paciente estaba salpicado con extrañas marañas de neuronas enfermas. Las marañas se habían diseminado como telarañas a lo largo de la corteza. Al igual que los científicos de hoy en día, el doctor Alzheimer no encontró el papel que juegan estas células en la enfermedad. ¿Qué pasa realmente en el cerebro de una víctima de Alzheimer? ¿Qué hace que las neuronas mueran tan rápidamente? El Alzheimer hace una entrada discreta. Falta menor de memoria, apatía o inquietud pueden comenzar tan temprano como los 35 años, aunque en la mayoría de los casos, los síntomas aparecen después de los 65 años. Uniéndose en la lucha contra el Alzheimer están estas improbables antagonistas, las hermanas de la Escuela de la Orden de Notre Dame. Ellas han decidido donar sus cerebros a la ciencia. Una menor cantidad de ellas padece la enfermedad que el resto de la población general, y aquellas que la padecen no parecen sufrir sus efectos más devastadores. Muchas de las hermanas viven más de los 90 años, y aún así tienen una incidencia de Alzheimer inusualmente baja. El Dr. David Snowden en la Universidad de Kentucky quiere saber su secreto. Estamos muy interesados en lo que causa el Alzheimer, pero estamos igualmente interesados en lo que es posible. ¿Qué tanto se puede vivir con una función mental y física intacta? Es decir, si existen estándares para el envejecimiento, existen en lugares como este convento. Una hipótesis primaria de nuestro estudio es que, desarrollando el cerebro tanto como sea posible, y la mente a temprana edad en su vida y manteniéndolo en un alto nivel de actividad durante la vida, cuando empieza a tener problemas al llegar a los 80 o 90 años, usted puede mostrar más lentamente los problemas conductuales del Alzheimer. Y hay razones para creer que su forma de pensar, el tipo de cosa en que piensa uno, la complejidad de sus pensamientos, la estimulación que le da a su cerebro, tienen un enorme impacto en si le da Alzheimer o no, así como, quizá de manera más importante, en su calidad de vida más tarde. Si el jugar a las cartas y hacer crucigramas y el leer ayudará a las células cerebrales a ramificarse y retoñar, no lo sabemos de seguro.
Pero si el cerebro es parecido en algo a los huesos y los músculos, sabemos que hay que usarlo o perderlo. Cuando surge una placa o maraña, una de las primeras cosas que las células de su cerebro hacen es tratar de ramificarse alrededor de esa lesión para rodearla. Y creemos que estas conexiones entre las células cerebrales aumentarán las oportunidades de que las lesiones no le causen problemas mayores y que otras partes de su cerebro tengan una mejor oportunidad de hacerse cargo si están muy bien conectadas. Comparando el tejido cerebral de gente de la misma edad, usted puede ver que la densidad de neuronas está notablemente reducida en los que padecen Alzheimer. A la izquierda, un conteo normal de células. A la derecha, un conteo con Alzheimer. Los agujeros y recesos muestran dónde la enfermedad se ha comido el tejido. El cerebro pesa solamente 450 gramos, un tercio de lo que un cerebro normal. No podemos hacer un diagnóstico definitivo del Alzheimer para nuestros estudios sin observar el tejido cerebral tras la muerte, y así el pedirle a las hermanas que donen su cerebro tras la muerte fue un ingrediente clave para que nosotros hagamos una buena investigación de Alzheimer. Esto que les pedimos es algo muy personal. La personalidad está codificada en el cerebro. La habilidad de tocar, de comunicarse, de amar, está codificada en el cerebro, y eso es lo que lo hace un órgano tan personal. Pero por otro lado, eso es lo que hace al Alzheimer una enfermedad tan terrible, ya que daña a nuestra humanidad. Así que creo que cuando lo ven desde esa perspectiva, es que están deseosas de hacerlo. Parte de lo que las hermanas, de la información histórica que estamos usando, es lo que las hermanas han escrito. Todo es de principios de siglo, cuando ellas tenían 20 años, unas semanas antes de tomar sus votos y se convirtieran en hermanas formalmente. Nos impresionaron mucho los contrastes y los diferentes estilos para escribir. Nací en la agitada metrópolis de Nueva York, en la brillante y soleada mañana de primavera del 23 de abril de 1906. Así que si tienes muy buena memoria y puedes escribir oraciones complejas acerca de muchas ideas que tenías cuando eras niño, eso significa que quizás más tarde, cuando tienes 90, cuando empiezas a tener los delirios del Alzheimer, puedes ser más lento en mostrar los problemas conductuales del Alzheimer, porque tienes una gran reserva de memoria o reserva cerebral, así que puedes perder una poca. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Conforme se deterioran secciones del cerebro, las habilidades del paciente también. Primero, el número de neuronas en el hipocampo baja dramáticamente. La habilidad para formar recuerdos nuevos disminuye. Cuando el deterioro celular se extiende a los lóbulos frontal y parietales, el juicio y el pensamiento sufren, al igual que la memoria a largo plazo. Cuando la enfermedad se extiende al lóbulo parietal, la habilidad para hacer tareas rutinarias, como el usar un tenedor o atarse un zapato, muchas veces desaparece. Las imágenes agrandadas por computadora muestran áreas donde la actividad cerebral se cierra. En este paciente, solo las áreas en rojo y amarillo muestran señales de vida. A la izquierda, el nivel de actividad de un cerebro humano sano. Nuevos hallazgos sugieren que puede haber varios factores que contribuyen a la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los síntomas resultan de niveles bajos de una sustancia química llamada acetilcolina, o ACH, un neurotransmisor crítico para la memoria y el aprendizaje. Cuando las neuronas mueren, la producción de ACH baja y las líneas de comunicación cruciales del cerebro se cortan. Pero en primera, ¿qué mata a las células nerviosas?
La evidencia sugiere que las proteínas halladas en las víctimas de Alzheimer pueden de hecho dar la señal al sistema inmunológico del cuerpo para que se ataque a sí mismo. La pista más importante por mucho ha sido esta placa o punto negro. Consiste principalmente de un fragmento de proteína pegajosa llamada beta-amiloide. Aunque tenemos beta-amiloide en nuestros cuerpos, grandes acumulaciones de la proteína en el cerebro son características del Alzheimer. En su laboratorio en el hospital de NI, el Dr. Elkon quiere averiguar qué papel, si es que hay alguno, jugó el beta-amiloide en la destrucción de células nerviosas. Él está estudiando el potasio, uno de los iones cruciales para iniciar los impulsos eléctricos en la sinapsis. Bueno, tomamos células sanas y añadimos solo un pequeño nivel de beta-amiloide. Y hallamos que con ese nivel muy bajo de beta-amiloide, podíamos elegir ese canal de potasio que fue elegido por la enfermedad de Alzheimer, y hacerlo anormal de la misma manera en que la enfermedad de Alzheimer lo hacía normal. Así que de hecho estábamos creando la imagen de la enfermedad de Alzheimer en una célula normal, empleando únicamente una pizca de beta-amiloide. Esto nos sugiere que, de hecho, esto puede ser parte del proceso de la enfermedad. Que en algún paso en el camino, incluso antes de que el beta-amiloide pase a formar estas placas, está participando en el proceso de la enfermedad y haciendo que el funcionamiento normal de la memoria, por ejemplo, abandone su camino. Se han implicado no menos de 4 genes defectuosos en la acumulación de beta-amiloide. Cualquiera de ellos podría ser culpable de la enfermedad de Alzheimer. O sea, por desgracia no va a ser como decir sí es el aluminio o sí es el mercurio o lo que sea. Es probable que sea una enfermedad multicausal. Es quizá un poco los genes, un poco de tu dieta, un poco de tu historia social, lo que jugará un papel en el que te dé Alzheimer o no. El Dr. Elkon y sus colegas están trabajando en una prueba cutánea simple para diagnosticar el Alzheimer en sus etapas tempranas. Bueno, desarrollamos la prueba para la enfermedad de Alzheimer con una hipótesis acerca de cómo funciona. La enfermedad no está afectando solamente células nerviosas, sino que afecta a muchas células en el cuerpo. Así, por ejemplo, vimos en células de la piel, vimos en células sensitivas en la nariz, y lo que hallamos es que ciertos canales en particular no existían en absoluto, no estaban funcionando en los pacientes con Alzheimer. Esto sugiere que de hecho podríamos tener una base para el diagnóstico en el laboratorio. El diagnóstico en las clínicas de Alzheimer tiene una precisión de un 80 a 90%, pero requiere numerosas visitas durante un periodo prolongado de tiempo. Una prueba nueva podría probar ser una herramienta promisoria. El diagnóstico temprano significaría que los investigadores podrían cambiar su enfoque y encontrar maneras de retrasar o incluso bloquear la enfermedad antes de que se haga el daño. Los médicos podrían pronto tener una cantidad de tratamientos diferentes que ofrecer a los pacientes de Alzheimer, dependiendo del diagnóstico. Si el cerebro padece de una disfunción del sistema inmunológico, los fármacos antiinflamatorios podrían ayudar. Ahora se está probando un fármaco llamado indometacina. El estrógeno es otra terapia posible. Los niveles de estrógeno en mujeres postmenopáusicas caen drásticamente. Una investigación reciente sugiere que esta caída de estrógeno puede afectar las funciones mentales. El estrógeno parece promover la producción de esta sustancia química en el cerebro crucial para la memoria, la acetilcolina o ACH. Si los niveles de estrógeno decaen, los niveles de ACH pueden caer también. Cuando el cerebro tiene niveles normales de ACH, mostrados aquí en rojo, una señal electroquímica es llevada a través de la sinapsis y continuada del otro lado.
Si caen los niveles de ACH, un número insuficiente de moléculas se unen a los receptores en la siguiente neurona y la señal no es renovada. Un estudio reciente en California encontró que mujeres posmenopáusicas tomando suplementos de estrógeno tenían una incidencia de Alzheimer menor. Pero aún no sabemos qué tan efectivo o seguro puede ser el estrógeno en el tratamiento del Alzheimer. Otras terapias nuevas ofrecen esperanzas para mujeres y hombres. Las industrias farmacéuticas están viendo varias maneras de aumentar la producción del cerebro de la sustancia química para la memoria, la ACH. Una medicina, la THA o tacrina, paraliza las enzimas que destruyen la ACH. La THA es el único fármaco aprobado por la Food and Drug Administration para el tratamiento del Alzheimer. Para algunos pacientes del Alzheimer, la THA parece producir resultados efectivos, aunque temporales. No es una cura. Casi todos nosotros vamos a tener una incapacidad en nuestra vida algunos días, quizás se confine algunos meses malos, quizá años y en algunas personas décadas. Creo que es algo inevitable. Quizá la clave sea más bien no tratar de evitar que suceda esto inevitable, sino tratar de posponer la enfermedad y la incapacidad hasta muy tarde en la vida. El fantasma del Alzheimer hace que jóvenes y ancianos por igual ansíen maneras de cuidar al cerebro y abrir los candados de la memoria. Mi madre padeció la enfermedad 5 años antes de morir. Ahora, algunos jóvenes se están usando a sí mismos como sujetos informales de prueba en lugares como este. Se llama el bar de la inteligencia, una fuente de la juventud del siglo XXI, la parada más reciente en nuestra eterna búsqueda de la inmortalidad y el genio. El bar sirve bebidas enriquecidas con vitaminas y aminoácidos que prometen incrementar el aprendizaje y la memoria, una especie de élite de eruditos. Conocidos como nootrópicos, frase griega que significa que actúan sobre la mente, los fármacos para la inteligencia deben penetrar aún en la mente de los escépticos. Estas malteadas y cócteles de la inteligencia esperan aún los rigores de la prueba científica. De hecho, no pueden ser anunciados legalmente como incrementadores del IQ, aunque los nootrópicos son en sí mismos legales, habiendo ganado la aprobación de la FDA. En los bares de la inteligencia, mezclas como el supersónico cibertónico y combustible para la memoria son artículos de la hora feliz. Están repletos de ingredientes llamados colina, fenilalanina y cofactores sinergísticos. Las bebidas para la inteligencia son un derivado de su contraparte más científica, las medicinas para la inteligencia, las cuales solo puede prescribirlas su médico. Aún no sabemos si las medicinas para la inteligencia mejoran la vida de los pacientes que sufren de demencia. La Food and Drug Administration sigue tratando de determinar qué efectos logran realmente. Por ahora, deberá bastar con bebidas como el ponche cuántico y el destapador de cabezas. Por mucho tiempo, los secretos de la memoria estuvieron más allá del alcance de la ciencia, eludiendo siempre a los más diligentes investigadores. Pero ahora parece que estamos llegando a alguna parte. Como sea, yo entiendo mejor el por qué puedo recordar el nombre de mi maestra de primer grado, pero no recuerdo dónde estacioné el automóvil. Pero si queremos averiguar realmente cómo reensamblan las redes neuronales en el cerebro las partes de mi pasado, o lo olvidan completamente, la ciencia puede ofrecer introspecciones más duraderas. Los investigadores trazan mapas de estas redes neuronales conforme se ramifican, forman enlaces y se conectan de maneras asombrosas. Apenas empezamos nuestra búsqueda de la memoria. Soy David Suzuki. Ahora en busca de mi automóvil. Para el Discovery Channel.
todo y su armadura evolutiva, el cerebro humano sigue siendo un órgano frágil. Nuestro cráneo proporciona la primera línea de defensa contra el daño físico. Por dentro, cubiertas de membranas que envuelven al cerebro, mantienen fuera gérmenes y toxinas invasoras, pero aún con todas estas barreras de seguridad, no pueden mantener a raya todas las lesiones. Nada puede contra una colisión con la cabeza o la fuerza que impulsa a una bala. De hecho, las lesiones cerebrales traumáticas son el asesino número 1 de gente menor de 34 años. Hay un dicho que emplean los médicos: toca el cerebro y ya nada es igual. Cuando una lesión, una embolia o una enfermedad afectan al cerebro, las vidas cambian profundamente. Pero algunas de estas vidas cuentan historias de victorias silenciosas, de milagros, tanto grandes como pequeños. Y estas historias abren también ventanas hacia las notables capacidades del cerebro, su poder para repararse y restaurarse a sí mismo, un poder que apenas comenzamos a descubrir y a entender. Soy David Suzuki y estamos por ser testigos de esas historias de devoción y elasticidad humanas.